La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, levantemos nuestro brazo derecho hacia adelante, hacia el frente. Vamos a pedirle al Señor que nos dé, que nos enseñe, que nos instruya por intermedio de su Espíritu en la palabra para poder cada día estar caminando más en Él y menos de nosotros. Por eso hoy venimos a ti, mi amado Dios. Por eso hoy queremos que amplíe, Señor, las estacas de nuestro conocimiento, del entendimiento y de la sabiduría para poder cada día conocerte más, Señor. Para poder cada día navegar, Señor, bogar mar adentro y traer, Señor, esa revelación que tú, Señor, tienes para nosotros en cada momento, en estos momentos, mi amado Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Hoy colocamos, Señor, nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu en tus manos, mi amado Dios, para que seas tú, Señor, llenándonos de esa unción tuya, Señor. De ese aceite, Señor, que se derrame en nuestra cabeza, Señor, y se escurra por nuestra barba, Señor, y llegue, Señor, hasta nuestros pies, Señor, hasta este manto que tú has colocado en nosotros, esta vestidura que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy venimos nuevamente a continuar con este tema, que es un tema que nos habla del poder, de la fuerza, de la fortaleza del Espíritu de Dios para poder conocer, para poder, como dijo Jesús, es necesario que yo me vaya para que venga quien, aquel que nos enseña a nosotros la verdad, quien verdaderamente la confirme, quien verdaderamente haya sido testigo de todo lo que sucedió antes y es un testimonio para nosotros, así como Cristo Jesús fue testigo del Padre y es testimonio a nosotros y nosotros somos testigos de Él para ser testimonio a nuestros hermanos. Es así como nosotros veníamos hablando de 1 Corintios capítulo 8 y ya estábamos en el versículo 12. Leamos nuevamente el versículo 12 para ver qué dice. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecares. Amén. Y aquí dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero aquí la palabra de Dios es muy clara, así que hermanos, deudores somos, si nosotros tenemos una deuda, mi amado hermano. Nosotros tenemos una deuda, pero no es una deuda a la carne, sino es una deuda al Espíritu. Para que si nosotros hacemos morir las obras de la carne, viviremos en el Espíritu. Entonces, ¿cuál es la paga que tenemos nosotros que hacer de esa deuda? Ya Cristo Jesús la hizo. Él se inmoló por nosotros, Él derramó su sangre y es la sangre del Cordero la que paga por nosotros esta deuda. ¿Por qué? Porque somos deudores. Somos deudores a Cristo Jesús. A Él tenemos que entregarnos. Es la condición. Si nosotros venimos a Él, si nosotros estamos en Él, si nosotros caminamos en Cristo Jesús,
es nuestra deuda, es nuestro compromiso, es nuestra forma de hacer que nosotros vivifiquemos o vivamos caminando en esa palabra que es la palabra de Dios. Amén. Por eso dice aquí, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pedirle a Dios que nos dé su Espíritu, que nos dé ese Espíritu para que Él pueda hacer morir, ¿qué? Las obras de la carne en cada uno de nosotros. Para que nosotros ya no sigamos viviendo en la carne, sino que vivamos en el poder del Espíritu de Dios. Para que nosotros no podamos, es que Señor, es que, ay, yo pequé ahorita, ¿no? Cuando usted, hermano, entra dentro del proceso de Dios, si usted toma la decisión de aceptar al Señor, de venir a los pies de Cristo Jesús, usted puede entregar su voluntad, la puede entregar completamente o la puede entregar parcialmente. ¿Y cuál va a ser su fruto? Su fruto va a ser al 30, al 60 o al 100. ¿Sí? Y si usted de pronto no ha permitido que venga esa semilla a usted, ¿sí? Esa semilla va a caer en terreno pedregoso, donde vienen las aves del campo y se la comen. No va a hacer nada en su vida, usted va a seguir igual. Puede que usted esté viniendo, puede que usted esté disfrutando del culto de Dios, el culto que se le hace al Dios Todopoderoso, pero usted no está viviendo ese culto. ¿Por qué? Porque esa semilla no ha podido germinar en ti. Esa tierra no ha sido apta para poder recibir ese fruto, esa semilla. Pero si de pronto ese fruto, esa semilla cae en terreno pedre, en terreno ponzoñoso, en terreno de espinas, de cardos, en donde usted va a estar viviendo una aflicción, un tormento, un desierto todos los días de su vida. ¿Sí? Pero lo único que le puedo decir, mi amado hermano, es que usted tiene que entregarlo todo. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios sea el que rompa todo eso, para que el Espíritu de Dios, en vez de que esa tierra produzca cardos, espinos, abrojos, produzca una planta, produzca algo suave, produzca una flor, para que usted sea bendecido, mi amado hermano. Esa semilla, sí, esa semilla fue depositada en esa tierra que estaba llena de esa maldición. ¿Y quién es el que la convierte a bendición? Usted, mi amado hermano. Usted es el que toma la decisión, es su voluntad, es su única voluntad la que usted decide, yo quiero entregarme completamente o entregarme parcialmente o entregarme al 30, al 60 o al 100. Y es así como esa parte es cuando usted va a presentar. ¿Por qué? Porque es como todo. Es como todo. Dios también quiere que nosotros, o quiere mostrarnos hasta qué punto mi corazón, hasta qué punto mi decisión ha sido completa o no ha sido completa. Y Él quiere que yo, lo que no ha sido completo, yo lo deseche, lo rompa, lo termine. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, mi amado hermano, mora en nosotros. La palabra de Dios lo dice así. Pero ese Espíritu puede estar morando en un 30%, puede estar morando en un 60%, puede estar morando de pronto en un 100%. Yo les comentaba a ustedes que de pronto yo iba a traerles el tema ese de sed llenos, somos llenos y estar llenos. En esa forma es el caminar del cristiano. Si yo me entrego completamente, y abro completamente mis brazos, ¿qué sucede con todo ese viento que viene hacia mí? Pues ese viento cae en todo mi cuerpo. Ese viento me toma completamente. Pero si yo cierro los brazos y no permito que el viento entre en mi parte de mi cuerpo con mis brazos, pues el viento va a pasar por un lado y ni siquiera me va a afectar, ni siquiera me va a hacer esa brisa, ese
esa tranquilidad, ese sosiego que trae el poder del Espíritu de Dios. Y es así como nosotros tenemos que entender que Cristo Jesús vino a pagar por nosotros un precio. Y la sangre del Cordero, esa sangre tenemos que magnificarla en cada uno de nosotros. Pero ¿quién la magnifica? ¿Quién la vivifica? El Espíritu de Dios. Es necesario que los dos estén unánimemente juntos, ¿sí? Óigame bien, unánimemente juntos, para que nosotros podamos verdaderamente tener toda la llenura del poder de Dios. Y eso lo vamos a seguir viendo poquito a poquito, en el caminar que vamos a ir discurriendo. Hay una parte, bueno, más adelante lo vamos a ver. Vámonos para el siguiente versículo. Versículo número 14 es 14. Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjense que la palabra de Dios lo acaba de confirmar lo anterior. Porque todos los que somos guiados, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay una condición sine qua non, hay una condición precisa. Hay una condición que es, como decir, es como una ley. Una ley. Tenemos que ser guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Eso lo dice Pablo clarito. Y esa alianza que el Espíritu de Dios trae sobre cada uno, ¿por qué razón? Porque si nosotros le hemos puesto atención a todo lo que hemos hablado anteriormente, la palabra de Dios dice que nosotros somos templo de Dios. Pero para usted poder ser templo de Dios, tiene que cumplir una serie de deberes. Una serie de deberes. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice que a todos los que amamos a Dios, todas las cosas se nos ayudan para bien. ¿Pero qué? Vea lo que sigue diciendo más adelante. Más adelante dice la palabra precisa y concreta. Dice, vamos a leerla, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los ha predestinado, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Y ahí en adelante sigue más y más cosas que son importantes tener en cuenta, pero que después vamos a estarlas hablando en su debido momento, para no perdernos de todo eso, ¿cierto? Vayámonos entonces a ver una confirmación de esta parte. Vámonos a Gálatas capítulo 5, versículo 18. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu de Dios, no están bajo la ley. No estamos bajo la ley, ¿cierto? Si somos guiados por qué. ¿Y qué dice en Gálatas capítulo 5, versículo, digamos, el versículo 13? Leamos el versículo 13. Vamos a quedarnos, a sentarnos un poquito en eso. Leamos Gálatas capítulo 5, versículo 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Pero ¿qué pasa? En el 15, 14 y 15. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Miremos una cosita aquí que es importante, porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Servíos por amor los unos a los otros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, ¿cómo vamos a hacer testimonio, mi amado hermano, de algo que nosotros, Dios quiere que nosotros seamos testigos de Él, que traigamos en nuestra vida, traigamos la presencia de Cristo Jesús
que seamos humildes, que seamos benignos, que seamos de dominio propio, que tengamos el fruto de amor. ¿Pero qué? Si nosotros nos estamos mordiendo y nos estamos comiendo unos a otros. Por eso nos estamos consumiendo. Por eso Dios quiere, y si nosotros oímos el devocional de anoche, ¿sí? Hay una palabra crucial ahí, importante. Esa palabra fue perfecta. Cuando nosotros hablamos de caminemos en Cristo Jesús, yo les dije a ustedes que teníamos que nacer de nuevo, número uno. O sea, tiene que haber una disposición para poder entrar dentro de ese caminar. Y nacer de nuevo. Y después de que nazca de nuevo, usted tiene que hacer la confesión de fe. ¿Para qué? Para que tenga unas arras, y esas arras son el Espíritu de Dios. Para que usted pueda ser sellado por medio del Espíritu de Dios y pueda usted bautizar. Porque ¿qué dice el apóstol Pedro? Arrepintaos y bautícense en el nombre de Jesús. Entonces, la palabra de Dios es muy clara, no hay nada que voltear. Somos nosotros los que verdaderamente no queremos entrar dentro de ese proceso de claridad de la palabra. La palabra de Dios es precisa. La palabra de Dios es precisa. Y si nosotros miramos la gran cantidad de cosas que habla la palabra, ¿sí? Son todos verbos que son verbos de transición, son verbos de movimiento, fuera de eso son verbos que son de carácter imperativo. Algunos verbos le dicen a usted, venid. Jesús le dijo a los discípulos, sígueme. Él no se volvió a decirle, bueno, señores, ¿ustedes qué opinan? Él le dijo, sígueme, en el poder del Espíritu que tenía Cristo Jesús. Ahorita más adelante vamos a mirar cuál es ese poder. Pero en el versículo 16 de ese mismo Gálatas 5, la palabra de Dios dice, digo, pues anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, siga, y el del Espíritu es contra la carne. siga. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Pero si son guiados por el Espíritu de Dios, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, Siga. envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de Dios. Amén. Fijémonos en algo que es importante que tener en cuenta. Digo pues, andad. Es un verbo imperativo. Tenemos que andar, pero es una orden, es una ley. ¿En qué? En el Espíritu. Espíritu en mayúscula. En el Espíritu de Dios. Y no tenemos que satisfacer los deseos de la carne. Ahí empezamos a analizar cosas. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y los anhelos del Espíritu van en contra de los deseos de la carne. Es así como Dios quiere que nosotros andemos en el Espíritu. Estaba buscando, entre comillas, como dice Gloria Amparo, estaba buscando, ¿sí?, la parte verbal y me encontré con una joya literaria verbal. Si nosotros miramos los verbos regulares, como andar, como caminar, como trotar, como reír, como cantar, todas esas cosas, todos pueden ser, o sea, son regulares, pero de pronto no pueden estar perfectos, pueden ser imperfectos.
Pero hay una parte de esa enseñanza, obvio, aclaro, yo no soy profesor de filosofía y letras. Yo no soy profesor de eso, pero Dios me trajo a mi entender, me trajo esta parte. Hay tres elementos dentro del verbo que lo vuelven irregular. Y esa irregularidad dentro del segmento del verbo lo hacen que me permitan a mí hablar del poder del Espíritu de Dios. ¿Qué es? Cuando nosotros miramos, hay tres cosas. Una se llama infinitivo, otra se llama gerundio y otra se llama participio. ¿Qué es el infinitivo? El infinitivo es cuando usted dice andar. Es un verbo. Usted ya sabe que el verbo le indica que usted tiene que ponerse en movimiento, pero no lo está haciendo, usted está ahí sentado. El infinitivo, por ejemplo, de oír. Usted sabe que le mandan que disponga su sentido del oído para que pueda recibir un mensaje que va a recibir, un mensaje que le van a enviar. Puede también cantar. Entonces usted recibe ese mensaje en infinitivo, cantar. Quiere decir que se prepare, mi amado hermano, porque a usted le tocó cantar. Es como cuando usted le dicen, bueno, para el día tal, tienen ustedes que cantar. Ese es infinitivo, cantar. Cuando usted llega ese día, llega ese momento que es el gerundio. En ese momento usted va a realizar una acción. Una acción. Esa acción que usted va a realizar, lo lleva a que usted camine en algo. Es lo que yo he dicho. Usted tiene la palabra. ¿Qué le dice la palabra? Que a todos los que amamos a Dios. ¿Sí? ¿Listo? A todos los que amamos. Entonces es un verbo que me está indicando a mí, es un verbo regular que me está indicando a mí que tenemos que amar. Amar, o sea, no solamente amar, sino que amamos. Es un verbo que termina en ando, ido, ando, endo, indo. Entonces, cantando. Cuando yo ya estoy aquí, parado, haciendo la acción, estoy cantando, estoy ya en el gerundio, estoy prácticamente en la acción. Es lo que hace el Espíritu de Dios. Yo llego, me arrepiento de mis pecados y digo, wow. Y viene a mí la conciencia que es el mismo Espíritu de Dios y me dice la verdad y la mentira. Y cuando yo discierno entre la verdad y la mentira, establezco la verdad. Y yo quiero caminar en la verdad. Yo no quiero andar en la mentira. Entonces me dice, andar. Vamos entonces a andando. ¿Andando en qué? En esa verdad que usted acaba de oír, que usted quiere caminar, que usted quiere presentar. Es cuando nosotros llegamos ante la presencia de Dios, hacemos la oración de conversión, de fe, y Dios permite que usted entre en un proceso que es eso, que es que usted empiece una marcha en el poder del Espíritu de Dios. Pero ¿qué tiene que mirar? Usted puede de pronto coger un libro del mundo, un libro de alguien que en un momento dado la gente decidió decir, este es el mejor poeta del mundo. ¿Sí? Cuando a lo mejor de pronto puede haber otros poetas mejores, pero en ese momento es el mismo mundo el que te ha llevado a ti que él sea poeta, o sea, el mejor de todos. ¿Sí? Pero la palabra de Dios le dice, él no es el mejor, hay otro mejor. Si usted camina en el camino del Señor, usted va a obtener algo. Ese poeta, ¿qué hace? Ese poeta puede que él haga unas poesías bellas, preciosas, pero está en el mundo y el caminar de él, o sea, como decir,
el punto de mira de él es alcanzar ¿qué? Fama y dinero, poder. Él no piensa en otra cosa. ¿Por qué? Porque no conoce otra cosa. Pero cuando él llegase a conocer que hay un Dios todopoderoso y que hay algo que está más allá de, en ese momento, él, en ese conocimiento, él de pronto le dice al Señor, anhelo eso. Y él, en vez de ponerse a hacer poesías para el mundo, empieza a dar poesías para alabar a Dios. Cada uno de nosotros en nuestra profesión, cada uno de nosotros en nuestros talentos, Dios lo ha dispuesto para que nosotros lo alabemos a Él, para que nosotros lo honremos a Él. Eso es Malaquías, leamos Malaquías 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto a quien anhelan ustedes, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces fíjense que Dios está dispuesto a nosotros, a que nosotros podamos disfrutar de la presencia de Él, del amor de Dios. Por eso dice aquí, amar. ¿Quién tengo que amar? A mis hermanos. Pero ¿quién me enseña a mí a amar? Yo muchas veces les he comunicado a ustedes que nosotros fuimos hechos ¿de qué? Del barro. ¿Sí? Fuimos formados. El pegotico de barro, díganme bien, el pegotico del barro ya se formó, se hizo, Dios lo hizo, Dios lo escribió, Dios le colocó una serie de cosas dentro de ese interior, que no estaban colocadas cuando fue el muñequito. Pero después, ¿qué hizo Dios? Después Dios le colocó una cosa que se llamó aliento de vida. Óigame bien, aliento de vida. Y si nosotros miramos todas las cosas que hagamos, todas las cosas del universo, tanto de los diferentes dentro del cosmos, todas las cosas vienen para vida. Hace poquito estaba oyendo, porque a mí me gusta mucho oír a unos científicos que les gusta, o sea, ellos van y les preguntan mucho sobre los ovnis, sobre los extraterrestres, todas esas cosas. ¿Ve? ¿Pero qué? Pero oírlo, pero dentro del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Este señor decía que para él existía un Dios creador de todo, porque él tiene unas teorías que se llaman las teorías lineales, las teorías de las ondas. Resulta que esas teorías de las ondas, él hablaba sobre la parte cuántica, de los cuánticos, de los cuantos. Y dice que llegará un momento en el cual estos celulares ya no tendremos necesidad de usarlos. ¿Por qué razón? Porque ya vendremos con solamente nosotros mirar. Ya en ese momento estamos lanzando un mensaje que el otro lo está recibiendo por medio de esa onda, ese movimiento de onda. Si nosotros miramos en este universo que Dios creó, cuando yo hablé sobre el tema de Génesis capítulo 1, versículos 3 y 4, cuando hablé de que Dios dijo, las aguas de abajo, ¿sí?, sepárense de las aguas de arriba, y se formó este espacio, y en este espacio nosotros no vemos nada, nosotros en nuestros ojos no ve nada, nosotros no sentimos nada, pero óigame bien, nosotros estamos sintiendo. Hace poquito, ¿sí?, una científica estuvo hablando sobre los ácaros que tenemos en la piel. Que hay unos ácaros que durante la noche salen, se procrean y vuelven otra vez y se profundizan en la piel. Y nosotros convencidos de que esta piel no tiene nada. No, que nosotros no, es que la piel mía es una piel sana. No, hermano, tiene ácaros. Tiene elementos ahí que son los que se comen las otras cositas para que usted pueda tener una piel lozana, una piel. Pero si usted se descuida, esa piel se le va a dañar. Esos ácaros que son amistosos, ¿sí?, se vuelven enemigos suyos. Fíjense que la palabra de Dios dice que
Él colocará a sus enemigos a sus pies. Y que toda palabra, ¿sí?, se arrodillará y reconocerá que ¿qué? Que Jesucristo es el Señor, es el Dios, es el Rey de Reyes. Fíjense qué es eso. Entonces, cuando nosotros tenemos en nuestro organismo una cosa que lleva a que de pronto cambie mi forma de algo. Por ejemplo, hablemos de una enfermedad que se llama glotonería. ¿Glotonería qué es? Comer demasiado. ¿Sí? Comer demasiado. Óigame bien, estamos hablando de 3 elementos del verbo. Que no se nos olviden los 3 elementos del verbo. ¿Glotonería qué es? Glotonería es comer demasiado. Entonces llega una persona y Dios ha dispuesto un sensor en cada parte de nuestro ser. Dios ha dispuesto un sensor en las aguas. Por eso la palabra de Dios dice que el mar no puede hasta las arenas. Hasta ahí puede llegar. ¿Sí? La palabra de Dios dice que todos tenemos un límite, por eso somos finitos. En el tiempo somos finitos. ¿Sí? Pero Dios es un Dios infinito, es un Dios omnisciente, es un Dios omnipresente, es un Dios todopoderoso. ¿Sí? Luego el Hijo tiene los mismos características del Padre. También es omnisciente, también es todopoderoso, también es... ¿Por qué? Porque el Hijo volvió a la presencia del Padre. Porque el Hijo ya no es hombre. El Hijo ya no es finito. El Hijo vino y se hizo finito. Pero si nosotros vamos y miramos, cuando Jesús estuvo en el Jordán, ¿qué le dijo el profeta, el mayor profeta de todos, que era Juan el Bautista? ¿Qué le dijo? Le dijo, maestro, ¿por qué mejor no me bautiza a mí en fuego? Porque usted viene a bautizar es en fuego, en el poder. ¿Sí? Fíjame bien, él sabía que Jesús, ¿sí?, venía con fuego, o sea, venía con el Espíritu de Dios. Porque el simbolismo del Espíritu es agua, fuego, viento, brisa, ¿sí? Todos esos son simbolismos que después más adelante los vamos a ver. Y le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Dijo, quiere leer a los Marcos. Es que es bonito cuando uno empieza a darse cuenta, ¿qué pasó con este profeta? ¿Este profeta de dónde venía? Este profeta venía de la línea sacerdotal. Este profeta pertenecía a la línea de Aarón. Este profeta, cuando estuvo David estableció unos turnos para unos sacerdotes, porque eran muchos, entonces estableció unos turnos, y dentro de esos turnos, cada 8 días, cada 15 días le correspondía al grupo que estaba el papá de Juan el Bautista. ¿Quién era? Zacarías, ¿cierto? ¿Recuerdan de Zacarías? Aquel que estaba celebrando el ritual en el templo y de pronto vino el ángel y le dijo tal cosa y él se rió y quedó, ¿qué? Mudo. Y fue el que le puso después el nombre de Juan. Es necesario que se llame Juan escribiéndolo. Y tan pronto él reconoció eso, inmediatamente volvió el habla. ¿Qué dice en la parte esta? Sí, ¿qué dice ahí de la parte de Juan el Bautista? Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Amén, sí. Dice, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Sí. Yo, a la verdad, los he bautizado con agua. Amén. Pero él nos bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Jesús es necesario que nosotros hagamos lo que el Padre dijo que hiciéramos. Muchas veces nos sucede a nosotros. Nosotros queremos hacer cosas que el Padre no ha indicado que lo hagamos. Y por eso a veces perdemos el don. O el don de pronto se debilita. ¿Y qué sucede? Sucede que cuando usted no hace lo que Dios le manda, usted se vuelve anatema, mi amado hermano. Porque cuando usted no es obediente a la palabra, usted entra en pecado. Entonces, ¿qué le dijo? Hagamos lo que Dios manda. ¿Qué pasó? Él resulta que como él era el último sumo sacerdote,
era el que estaba dentro del ritual del antiguo pacto, era el que le imponía las manos a los dos animales que llevaban para el pecado, ¿recuerda? En uno colocaban las manos y transmitían todos los pecados del pueblo o de la persona. Y en el otro colocaban las manos y bendecían, ¿sí?, ese animal. Y ese animal que también tenía el pecado, uno era llevado al desierto, que se llama Azazael, ¿sí?, y otro era el que degollaban para que por medio de su sangre fuese derramada, fuera aspercida en el dintel. ¿De qué? Del lugar santísimo y del lugar santo. Fíjense, y fuera de eso, fuera derramado en el borde, la parte de la tierra. Juan el Bautista vino y él tenía que imponer las manos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que los pecados de este mundo, de nosotros, de todos nosotros, fuesen llevados a él, que fuese el que cargara con nuestros pecados. Pero dígame bien, se abrieron cuando él murió y resucitó otra vez, o sea, salió nuevamente a la superficie, se abrieron las compuertas del cielo y vino una luz, y en medio de esa luz, ¿quién descendió? El Espíritu Santo, el ángel, o sea, la paloma. Y ese Espíritu Santo fue el que vino a ocupar ese cuerpo, así como el Espíritu Santo en cada uno de nosotros ocupa el espacio que le corresponde. ¿Por qué? Porque somos templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. Pero somos nosotros quienes permitimos que Él tome todo el lugar o que tome una parte del lugar, dependiendo de cómo yo quiera que la semilla sea sembrada en mí. Y es así como entonces vino el Espíritu y una voz que dijo, ¿qué dijo la voz? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué hizo el Espíritu? Fíjese que después fue llevado ¿a dónde? Al desierto. ¿En donde qué? En donde él vivió una aflicción. Jesús fue afligido en todas las formas de la carne. Él vivió lo que nosotros vivimos. ¿Sí? Porque es bonito decir, hagan tal cosa y uno no hacerla, ¿cierto? Y se queda uno sentado y el otro va y hace la cosa, suda, se estremece, no es capaz casi hasta que por fin realiza la obra, la labor, que debiera ser labor y no trabajo, pero que se vuelve trabajo. Y viene al patrón y le dice, ya hicimos, ya cumplimos. Y es así como Jesús le dijo al Padre, es necesario, le dijo a Juan el Bautista, es necesario que hagamos lo que el Padre, que después él le dice a los discípulos, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque yo vi hacer a mi Padre todo lo que hizo. ¿Qué vio hacer Jesús al Padre todo lo que hizo? Desde Génesis 1, ¿sí?, hasta Malaquías. Y fue un poquito más allá de Malaquías. Y es cuando verdaderamente viene ese gozne que es Cristo Jesús, que por intermedio de la sangre del Cordero Celestial, la cual nosotros reconocemos cada vez que hacemos la Santa Cena y traemos a nuestra imagen, traemos el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, o sea, el pan y el vino. Y aquí dice la palabra de Dios, dice en el versículo 16, dice así, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen completamente entre sí. No pueden haber dos amos, dos dueños. Tenemos que tener uno, o si tenemos el uno o si tenemos el otro. Cuando yo les comentaba a ustedes de que caminemos en Cristo Jesús, yo les hablaba antes de, ¿recuerdan? Antes de, claro, nosotros tenemos un ser, tenemos un cuerpo, tenemos una alma y tenemos un espíritu. Y ese espíritu está dotado de una serie de características que van de acuerdo a lo que nosotros hayamos recibido
de nuestra genética, o sea, la parte interna, la parte íntima, y lo que hayamos recibido de nuestra parte de heredad de nuestros padres biológicos y de la heredad de todo lo que esté alrededor. Si usted de pronto está en un sitio donde dicen groserías, donde para todo, ¿sí?, en vez de decir blanco, dicen HP, en ese momento, ¿qué aprende usted? Usted nunca va a aprender a decir blanco. ¿Por qué? Porque nunca ha oído la palabra blanco. Todo el tiempo oye HP. Entonces, cuando usted va y sale a otra parte, ¿sí?, que es lo que muchas veces sucede cuando uno viaja a otro país, y cuando uno llega y empieza a hablar, dicen, ah, usted es suramericano, usted es suraca. ¿Por qué? Por la forma de hablar, por la forma de vestir, por la forma de caminar, por la forma de hacer las cosas, por la forma de oponerse a todas las cosas. Y en esa medida es cuando Dios dice que los que caminan de acuerdo al Espíritu, ¿sí?, están caminando contra la carne y se oponen entre sí para que no hagáis lo que no quisierais. Entonces tiene que haber un poder, tiene que haber una fuerza que viene del Espíritu de Dios, que viene por intermedio de Dios, que es el que hace que esto, todo lo del campo, que los árboles, que todo el universo se sostenga en un solo circular, ¿sí?, simétricamente, cronométricamente y armónicamente, como decía la hermana. Y es así como Dios viene y en esa forma de verbo, mi amado hermano, te lleva a ti al infinitivo. Andar, pensar, mirar, oír, ¿sí?, ver. Cuando nosotros empezamos a hablar del cuerpo humano, nos empezamos a dar cuenta de que habían 3 fases en cada sector, que eran 3. Ver. Viene el gerundio, que dice, andar, andando, oír, oyendo, caminar, caminando. O sea, ¿qué indica eso? Que tenemos que empezar a hacer algo, a prestarnos a hacer algo, a disponer nuestro corazón, a disponer todo nuestro cuerpo, a no que yo me quedo aquí en este lado. Vayan todos ustedes, anímense todos y vayan, pero yo me quedo aquí quietico. Y es lo que Dios no ha querido que nosotros lo hagamos. Si nosotros somos enfáticos, es que nosotros como predicadores de la palabra, nosotros también estamos en las mismas condiciones de ustedes. Estamos a la misma altura. Lo que sucede es que nosotros estamos más metidos. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos el 60 o el 100 por 1. ¿Sí me entendieron? Y algunos estarán todavía en la piedra, algunos estarían todavía en las espinos y cardos, y otros estarán con el 30, dependiendo de cómo hayan dispuesto la tierra para poder recibir la palabra, la semilla. Porque la semilla, óigame bien, la semilla en la tierra tiene un poder, tiene un dinamis, tiene una fortaleza, tiene algo importante. Y la semilla, como semilla, tiene también otro poder, que es el inherente al que tiene ella para poder ser y hacer la planta y dar el fruto que corresponde para el cual fue llamado. Por eso Dios dice, fructificaos y creced. Crecer y fructificaos. Primero tenemos que crecer para fructificarnos. Tenemos que dar todo. Permíteme hablarles un poquito sobre el poder. Pero vamos a terminar un poquito la parte esta del gerundio. Pasémonos entonces al participio. ¿Qué es el participio? Es cuando ustedes, mis amados hermanos, ya han caminado, ¿sí?, y están recibiendo aquello por lo cual ustedes caminaron. Entonces ya, si usted dice oír, infinitivo, oyendo, gerundio, y oído, ya ustedes tienen en su mente todo. Hay muchas personas, de pronto, como decía un pastor, al que le caiga el guante que se lo plante. Hay muchas personas que de pronto dicen, ay, pero es que
Mañana viene, ¿sí?, a dar de pronto el ayuno Manuelito. Estoy dando un ejemplo, y no quiere decir que sea Manuelito. ¿Eh? O viene de pronto otro, hablemos de X, viene Y, viene Z. A ver, yo no voy porque es que a mí me cae mal lo que él dice, porque es que no le entiendo lo que él habla. A ver, yo lo que quiero decirle es que no es que usted lo entienda, mi amada hermana. No es que usted no entienda, lo que pasa es que usted no ha dispuesto el corazón, o sea, no ha dispuesto de todo, o sea, usted no se ha puesto a hacer el infinitivo, el gerundio, para poder recibir el participio. ¿Sí entendió? O sea, no ha dispuesto el oír para estar oyendo y para después decir he oído. Su mente está en otro lado. Su cuerpo está en otro lado. Cuando usted tiene que tener su mente y su cuerpo, toda su inteligencia, todo su ser, debe estar ubicado en un solo sitio. Hemos insistido mucho en que usted viene es a oír la palabra de Dios. Usted no viene a ver al predicador. Usted no viene a ver cómo el predicador se vistió, cómo el predicador de pronto habló, como el predicador dispuso. Usted dispone su corazón para oír la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios viene en dos formas. En la palabra, que es la cita bíblica, que es el capítulo, que es la palabra, más el poder de qué, como dice aquí su palabra. ¿Qué dice? Que dice 8, versículo... Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Hay una ordenanza. ¿Y qué dice más? No satisfaguemos, o sea, no, entonces tenemos que irnos a Google o tenemos que ir a Wikipedia para saber qué quiere decir satisfacer. Y llenar. Y andad. Entonces, todas esas palabras, ¿y cuáles son los sinónimos y cuáles son los antónimos? Gracias, Gloria Amparo. Y es así como cuando nosotros empezamos a entrar dentro de este caminar, es cuando empezamos a darnos cuenta de lo que es el poder del Espíritu de Dios. Hablemos del poder del Espíritu de Dios. Ya hablamos del verbo irregular, sí, que se vuelve regular, Entonces ya cuando usted quiera hablar del presente perfecto, está hablando en ese verbo irregular, está hablando en el infinitivo, en el gerundio y en el participio. Más adelante, cuando yo esté hablando del devocional que me corresponde para el día, creo que es para el día 21, ahí les hablaré sobre eso y le dediqué unos 11 minutos, 12 minutos a eso para explicarles eso. El poder, ya la pastora habló, dijo que era el poder. El poder es la capacidad o la facultad o la característica de hacer cosas, de hacer algo que puede ser fuerte y que puede perdurar. El sinónimo de poder quiere decir fuerza, potencia, capacidad de producir, ¿sí?, fortaleza, ¿sí?, capacidad y actitud. Si nosotros vamos al hebreo, en cuanto al poder, encontramos que en el hebreo la palabra es koat. K de kepis, O, A y J. Si usted le quiere sacar el peso y lo quiere llevar a la palabra, entonces usted lo que tiene que coger es la K y la J. Y de acuerdo a eso usted va a tener un peso y de acuerdo al peso entonces va a mirar qué letra le corresponde dentro del alefato hebreo. Bien, pero fuera de eso, ese koat viene de una raíz que se llama huacaja. Esa raíz llamada huacaja quiere decir derribar, derrotar. Entonces hay un derribo, hay una derrota. Es algo, esa fortaleza que me lleva a mí a que yo pueda derribar cosas, que es lo que viene a hacer el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Pero Él no viene a derribar, porque yo pensaba que Él venía a derribar. Era un concepto que yo tenía, que el Espíritu de Dios venía como un chicle. Sacábamos el chicle y metíamos otro chicle que era el chicle de Dios. Resulta que no es así, mi amado hermano. Resulta que usted tiene el chicle
el que usted ha aprendido, el que usted ha sido enseñado, el que usted ha sido educado. ¿Qué es lo que hace el chic de Dios? ¿Qué es lo que hace el quid de Dios? El quid de Dios lo que hace es que Él purifica, lava, santifica, glorifica esa palabra que tiene usted, mi amado hermano. Le enseña a usted a cómo pronunciar la palabra, cómo llevarla, cómo hacerla. Le enseña a usted cómo tiene que hacer la oración. ¿Por qué? Porque usted pudo haber sido enseñada en la iglesia tradicional a hacer una serie de oraciones, como decir, unos hábitos. No lo repito. Unos hábitos. Y el Espíritu Dios le dice a usted, así no es. Esta es una común unión. Es una comunicación entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo y usted. Y usted. Porque tres son los que están en el cielo. Eso lo dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo. Veámoslo. Ese es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Padre, el Verbo, no dice Jesús, dice el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto se llamaba el Verbo. El Verbo. Y después en el nuevo pacto se dice el Verbo hecho carne. Amén. Y es así como ese guacaja, que significa derribar, derrotar, puede hacerse en lo físico, mi amado hermano. Puede hacerse en lo físico. Miremos a Sansón. El poder del Espíritu de Dios en Sansón. Miremos los reyes. Miremos a Daniel 8:24. Miremos a Josué 17:17. Ahí miramos el poder que tuvo Josué cuando le dijo al cielo, le dijo al sol y le dijo a la luna. También podemos tener una fuerza, una potencia, una capacidad de producir mental, que es esa perspicacia, esa parte elemental, intelectual de aprender las características, los conocimientos. Fíjense que en Daniel, ¿sí?, el rey le dice al que va a buscar a los príncipes, le dice a aquellos conocedores que tengan conocimientos y que tengan mucha sabiduría para poder ver. También tenemos un lenguaje metafórico que es en lo divino. Entonces, por eso decimos la mano derecha de Dios, esa fortaleza. Eso está en Éxodo capítulo 15, versículo 6. Quieto. Tenemos la voz, ese lenguaje metafórico, la voz de Yahweh, en el Salmo 29:4. Tenemos ese poder que es conductor. Dice la palabra de Dios, dice en Números 14, versículo 3, que los llevó ¿a dónde? A la tierra prometida. Eso está en Salmo capítulo 111, versículo 6. Ahora tenemos también que hay que tener en cuenta que en el Antiguo Testamento, en el pacto anterior, había una cosa bonita, y era que el pueblo de Israel solamente aceptaba esta palabra, koach, aceptaba como algo que venía de Dios, algo que era solamente, que era traído por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no toleraba la autosuficiencia. ¿Por qué? Porque Dios no toleraba la ciencia del ser humano, porque Dios estaba en contra del ángel caído, y porque ellos conocían del ángel caído, mis amados hermanos. Eso está en Isaías capítulo 10, versículos 12 al 14. El creyente, mi amado hermano, depende de un poder que es el poder de Dios. Nosotros no podemos depender de otro poder. Leamos Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Y así, si nosotros verdaderamente entendemos, dígame bien, comprendemos y tenemos revelación de la palabra y estamos iluminados, podemos entender que es Dios el que hace, Él es el que va a hacer, Él es el que escribe. O sea, es Dios el que va a hacer
todas las cosas, mi amado hermano. Usted no va a hacer nada, perdóneme que le digo. Usted no va a hacer nada, ¿por qué? Porque es que la pelea no es contra sangre ni contra carne. La pelea es contra huestes espirituales. La pelea es de espíritu a espíritu. La pelea es una lucha intensa, una lucha día a día, momento a momento. Pero si usted camina, cuando usted va a Job, en el capítulo 1, le dice que Satanás estaba en medio de la junta, estaba delante de Dios. Y yo decía, wow, Señor, ¿por qué Satanás está en medio de la junta de Dios? Y Dios le dice, si has visto a mi siervo Job, ¿y qué le dice Satanás? Pero es que usted no me deja tocarlo, porque a nosotros Dios nos cubre, Dios nos protege. Si a usted ni Dios lo cubre y le da a usted una prueba, le da a usted una tribulación, le da a usted un desierto, le da a usted una aflicción, pero Él la tiene a usted cubierta y se lo da como prueba. En ese momento todo depende de la capacidad como usted lo quiera resolver. ¿Por qué? Porque usted está en Dios. Usted tiene el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Me pongo a pelear en mis fuerzas? O mejor cojo y busco al Espíritu de Dios. Voy y oro, ayuno, ¿sí? O hago lo que Dios me manda, de acuerdo a su palabra, y le digo, Espíritu, muéstreme a ver qué es lo que Dios quiere que yo haga. Recuerde que cuando nosotros vamos al profeta Ezequiel, nosotros nos damos cuenta de que Dios le mandó a él unas cosas que eran, uy, Señor, ¿no sería posible mejor que cambiáramos lo del popó del hombre por el popó de la vaca, de los animales? ¿Qué le dijo Dios? Está bien, cambiémoslo. Pero le tocó durar cuántos días acostado en un lado y cuántos otros acostados hacia el otro lado. Eso puso un profeta. Ahora miremos al otro que era el llorón. ¿Sí? Ahora miremos al otro que fue Jonás. ¿A dónde se fue Jonás? Corriendo, ¿cierto? ¿Y qué dijo? Venga. ¿Y lo metió dónde? Dentro de un pescado. Ahora yo les digo a ustedes, imagínense nada más la cara del profeta Jonás cuando salió del pescado, todos esos ácidos, todas esas casas estomacales, todos esos parásitos que tenía ese pescado, y él navegando ahí, metido dentro de eso. ¿No les he comentado que la cara de nosotros también tiene ácaros? Entonces, imagínense usted la cara de este profeta. Yo creo que cuando lo vieron, dijeron, wow, vamos a creerle, wow, vamos todos. ¿Y qué pasó con Nínive? Se convirtieron todos. La palabra de Dios dice que se convirtieron todos, ¿pero por qué? Por el poder del Espíritu de Dios, número uno. ¿Y por qué? Porque vieron a ese bobito que decidió irse para otro lado. Por eso a veces nosotros no hacemos lo que Dios nos envía a hacer y cometemos el error y llevamos del bulto. Si miramos en la palabra, en el Nuevo Testamento, en Hechos, Pablito le pasó eso. ¿Por qué? Porque él no hizo lo que hizo. ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Qué le pasó a Moisés? Moisés no perdió la ida a la tierra prometida por haber cometido un fallo. Haber cometido un fallo. ¿Qué le costaba haber dicho, roca, da agua? Es una orden que le dio Dios. Es como decir, mi amado hermano, a usted Dios le dice, que usted empieza a pedir, Señor, ¿y cómo hago yo para poder sanar a mi hermano? Le dice la palabra de Dios, le dice, vaya a tal parte oígame bien, de la palabra de Dios. Tiene que ir a la palabra y pronuncie palabra. Y di, el Señor dice en su palabra, o dice así. Vayámonos entonces a Jeremías, vayámonos a Ezequiel y miremos qué le pasó en los huesos secos al profeta. ¿Qué le dijo Dios? No, él dijo, no, como el Señor me va a mandar a que yo le profetice a los huesos, yo voy adelantado. Me gano 5 horitas, ¿sí? Y me voy adelantado. No, tiene que ir en el momento, en el sitio y en la condición que Dios le ponga. Esa es la diferencia. Cuando usted ve a Dios como su proveedor, cuando usted lo ve como su sanador, cuando usted lo ve como su administrador, cuando usted lo ve como su dueño, cuando usted lo ve como, óigame bien, como usted tiene que caminar de acuerdo a como Él se le indique en su palabra.
en su palabra, en su palabra, así de esa forma. Y ese poder, esa fortaleza, en el griego, oigan bien, en el griego se llama dunamis, dinamis, que significa algo inherente, algo propio. Yo me preguntaba muchas veces cuando pues levanté el piso de mi casa y fui a colocar un piso nuevo, y el piso de mi casa yo lo dejé como unos 15 días y cuando me fui a dar cuenta, el piso de mi casa tenía pasto. Y yo, ¿y esto? 15 años y todavía existe semilla ahí. Claro, mi amado hermano. Porque Dios dispuso la semilla para la tierra. Dios dispuso la semilla y cada uno de nosotros somos tierra, pero nosotros somos semilla. Dispuso la semilla para la tierra. En el desierto, ¿qué pasa en el desierto cuando llueve? Crece otra vez la hierba. ¿Qué dice el Señor? Yo traeré agua sobre el desierto y el desierto, ¿qué? Sí, dará hierba, dará fruto. ¿Por qué? Porque Él dispuso desde el comienzo de los comienzos. Óigame bien, no es nada nuevo, es algo que Él dispuso desde el comienzo de los comienzos, esa forma como Él iba a entregarnos a nosotros. Eso, cosa inherente, propia de cada uno de nosotros. La mujer tiene la semilla inherente. La mujer fue hecha para crear. La hembra fue hecha para crear. ¿Sí? Las plantas, las flores, fueron hechas para crear, ¿sí? Crear y producir. O sea, ellas son bífidas, o sea, son híbridas. ¿Sí? Pero solamente son ellas. Una serie, una especie. Por eso la palabra de Dios dice, según su especie. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Y es así como Dios también quiere en una forma absoluta. ¿Qué es una forma absoluta? ¿Qué es el dinamis? El dinamis es el poder de Dios. Es el poder de esa ley de la naturaleza. Ese poder que yo una vez les comentaba a ustedes, que era la ley de la termodinámica, donde hay una segunda ley, que es la ley donde usted se va degradando poquito a poquito. ¿Ve? Y que los orientales llaman el tánatos. O que los orientales hablan del yin y del yang. Los orientales hablan de la muerte y hablan de la vida. Algunos hablamos de la luz y otros hablan de la oscuridad. Hasta ahí, ¿no? ¿Vamos? Y es así como entonces ese sentido absoluto solamente es dado en el universo, dado en la presencia de Dios, dado en el poder del Espíritu de Dios. El poder del Espíritu de Dios, Dios es un Dios absoluto, tiene un poder absoluto, un poder infinito. ¿Sí? También lo miramos como potencia. Eso está en Romanos capítulo 15, versículo 19, déjamelo. Y también lo vemos como una metonimia, que es que hablar del poder de Dios, el poder de la mano de Dios. Si nosotros vamos a un salmo, en el salmo habla de que la mano derecha tiene un poder de Dios. Y es así como nosotros vamos a recurrir a él. Amén. El poder de los ángeles. Vámonos a Efesios capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Gracia y paz. Porque hay un poder, mi amado hermano, que tenemos que empezar a mirar. Es un poder que viene dado por Dios, por el poder del Espíritu de Dios, y que es de acuerdo a ese accionar que tenemos. Por aquí lo tengo para poderlo diferenciar. Más adelante se los digo. ¿Amén? Hay un poder que también tiene las potestades, que también tiene el enemigo, que también tiene la oscuridad. Ese poder está reflejado en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 22. Leámoslo. Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Entonces tenemos que ese poder que tiene Dios, que es un poder inmenso, a él están sujetos todas las cosas del mundo, todas las cosas del universo. Él fue el creador, él fue el formador. Hay un poder también en los milagros, un poder de milagros. Vayámonos a Marcos, capítulo 6, versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Amén.
salvo a unos pocos, ¿sí? Y era Jesús. ¿Ve? Y a veces nosotros atamos las manos del Señor en la forma como nosotros obremos. Si usted, mi amado hermano, duda de la palabra de Dios, duda del poder del Espíritu Santo, en ese momento usted está atando las manos de Dios. Atando las manos. O sea, la palabra no se va a manifestar. ¿Por qué? Porque usted no tiene fe en lo que está diciendo, en lo que usted pronuncia. Amén. Hay otra fórmula que es la exousia. Exousia, del griego, sí, para significar poder, que es la libertad de acción, que es el derecho a actuar y que es la autoridad delegada. Es el poder que Dios delega en el Espíritu Santo, en su propio Espíritu, y que la delega en el Hijo y que también la delega en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él vino a hacer lo que vio hacer a quién, al Padre. ¿Qué dice Jesús? ¿Por qué es necesario que me vaya? ¿Para qué? Para que éste me dé a mí convicción y certeza. Me dé como decir, esa fe, esa convicción, esa certeza, para yo poder creer en la verdad. Que esto es verdad, que esto no es mentira. ¿Por qué? Porque esto es verdad. Amén. Entonces dice que exousia es una autoridad delegada. Es una libertad de acción. También tenemos un poder que se llama energía, que eso es en griego. Ese poder está dado de acuerdo, por decir, una planta eléctrica. ¿Sí? Ella tiene energía, tiene poder interno dado por lo que le colocaron dentro de ella. Así como cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, cada vez que usted come algo, eso que usted come se le va a convertir a usted en un ciclo, y ese ciclo se llama el ciclo de Krebs o el ciclo de Ender-Meyer-Hoppe. Resulta que ese ciclo convierte el arroz que usted se comió, ¿sí?, lo convierte en carbohidratos, y de acuerdo a eso, si usted come un pedazo de carne, entonces va a ser proteínas y va a ser grasa. Esos tres elementos, grasa que son los lípidos, carbohidratos que son la glicemia, el azúcar, ¿sí?, y la proteína que es la que usted nota en sus músculos. En ese ciclo ese alimento entra y se descompone tanto en la boca como en el esófago como en el estómago, y después de ir descompuesto en unos sitios se va a recuperar, por decir, el carbohidrato. En otros sitios se va a recuperar, por decir, la grasa. Y en otros sitios se va a recuperar, por decir, las proteínas. ¿Sí? Y si oyen hablar, muchas veces uno entra a hacer una cirugía y cierra otra vez porque está todo invadido. Resulta que el estómago de uno, la circulación no es como en los brazos, que es cubierta por músculos. La arteria está en el estómago, está descubierta por una capa. Y es fácil el paso del material a la sangre para que ella vaya ¿a dónde? A donde tiene que ir. Por eso necesitamos el zinc, por eso necesitamos el calcio, por eso necesitamos el potasio, por eso necesitamos todos esos elementos que son propios del polvo para poder crecer, para poder verdaderamente ser lo que somos. Hasta ahí más o menos nos hemos entendido, ¿cierto? Hay otro término en griego que se llama kratos. Sí, no es el perro de la pastora, ¿cierto? ¿Sí? Es un poder que es manifestado. Es un poder que viene del externo. Es como decir el poder de la lluvia torrencial. Si la lluvia es una lluvia suave, es una lluvia diáfana, tiene un poder suave, un poder asequible. Pero si es una tormenta, si viene, forma ríos, y los ríos hacen unos raudales, de modo tal que derriban casas, toda esa cosa, ese se llama kratos, es un poder que es sobre lo eterno, que es manifestado. Y eso está miremoslo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 11, versículo 9, y en Efesios 1:19. Lea Efesios 1:19. Al cual la super
la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amén. Supereminente grandeza de su poder con nosotros, para con nosotros que somos los que creemos, tenemos fe, tenemos convicción. ¿Sí? Que si vosotros creéis que yo soy el Hijo de Dios, ¿qué dice? Si nosotros pronunciamos palabra, que nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios, ¿somos qué? Sanos, salvos, y pero también somos hechos hijos de Dios. Amén. Por tanto, el poder es la capacidad o la facultad que reside en una persona para realizar, o en una cosa, un objeto, para realizar acciones tanto físicas, sociales, políticas como espirituales. Es así como el poder de Dios da nueva vida al creyente. Y así como la palabra de Dios lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Qué dice Romanos 1, 16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Y qué dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Entonces, ese poder de Dios viene, ¿qué? Con la palabra. ¿Y la palabra qué es? Sabiduría de Dios. Poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Y si nosotros miramos, estábamos, ¿qué? En Gálatas capítulo 5, ¿cierto? ¿Sí? Veamos el versículo. Entonces, ahí miramos cuáles son las obras de la carne. Están todas reflejadas para que podamos verdaderamente darnos cuenta de ellas y poder seguir. Ya hemos hablado de la parte del verbo, ya hemos hablado de la parte del poder. Ahora vayámonos a complicarlo. Vayámonos a Romanos capítulo 6, versículos 10 hasta el 14. Y nos quedamos ahí. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en ustedes, en su cuerpo mortal, de modo que le obedezcan en sus concupiscencias. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presenten sus cuerpos mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel que le obedece, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Amén. Si nosotros nos fijamos y nos damos cuenta, ese momento, óigame bien, mi amado hermano, la lucha suya no es suya. La lucha suya, ¿sabe qué es? Es como cuando usted llega y de pronto le tiene temor a un perro, ¿cierto? Y usted va con su esposo o con su hermano, y su hermano es fuerte, es todopoderoso, ¿y usted qué hace? ¿Usted sale corriendo? No, usted lo que hace es que usted se apega completamente, se pega a su hermano, a su esposo, y se refugia en él. Y es lo que tenemos nosotros que hacer, refugiarnos en Dios, en el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque lo hemos leído. El Espíritu de Dios es poderoso, infinitamente poderoso. Y no hay nadie. ¿Por qué? Porque toda aquella cosa que aparezca está creada por Dios. Luego está bajo la orden de Dios, está bajo la sujeción de Dios. Una vez yo lo decía, un día que yo estaba hablando sobre creo que un devocional, yo decía que Satanás es como un perro Doberman, o un perro de esos furiosos.
un pisco. Y resulta que Satanás debe, o sea, Dios de vez en cuando lo suelta. Se vaya. ¿Eh? Y usted llega y ve el perro pisco, o todo hermano lo ve, y pasa la gente y se va y unas con todas como queriendo comérselo, comiendo, querer morderlo, ¿cierto? Como dice la palabra de Pedro, dice el apóstol Pedro, y él anda como león rugiente buscando comernos, devorarnos. Y se va ese pitbull, pero tiene una cadena que lo tiene sostenido. Y llega hasta un punto, y usted, mi amado hermano, ¿qué hace? ¿Usted qué hace? ¿Eh? Usted llega y lo enfrenta. ¿Con qué lo enfrenta? Con el dueño de él. Señor, el perro me va a morder. ¿Y el otro qué hace? Quieto, Satanás. Entonces le dice, quieto. ¿Cómo le llamará el perro de pronto? Quieto, quieto, pisco. Quieto. Y el perro le queda quieto. ¿No han visto eso? ¿Cierto que sí? ¿Cuántas veces vamos caminando por la calle cuando de pronto salta un perro cerca y se viene y de pronto viene el dueño, le pega un silbido y el perro de una vez se voltea y se viene y uno, por eso tenemos que tener esa convicción y esa certeza. Tenemos que tener esa identidad con el Cristo poderoso. Tenemos que ser verdaderamente, ¿cómo dice la palabra? ¿Sí? Lavados en la sangre para ser regenerados y renovados ¿en qué? En el poder del Espíritu de Dios. Amén. Bueno, cerremos los ojos. Fue poquito, fue cortico, pero fue sustancioso, creo yo, ¿cierto? Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, mi amado Señor Dios, por enseñarnos. Todas las veces, Señor, te digo que gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por traernos, Señor, cada día una cosa nueva. Cada día una nueva palabra, Señor. Cada día una forma como tenemos. Debemos reconocer, Papito Dios, que nosotros no hemos hecho lo que tenemos que hacer, mi amado Señor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a sojuzgar. Tenemos que ir a enseñorearnos. Tenemos que ir a bogar mar adentro en cada cosa. Cuando uno ve de pronto un científico, el científico no es científico en todas cosas, el científico es científico en determinadas áreas. Pero ¿qué hace el científico cuando el científico es demasiado bueno? Busca en las otras áreas para poder combinar, para poder enseñorearse de eso y poder dar un testimonio mayor. Gracias, Padre Celestial, porque usted a nosotros nos enseña, nos guía, nos dirige, ¿sí? Y nos está mostrando cuando caminamos en la palabra, es el poder tuyo el que verdaderamente vivifica la palabra en cada uno de nosotros y así nosotros podemos estar en Cristo Jesús. Padre, te pido que nos lleves con bien, Señor. Te pido, Señor, que seas tú guiándonos, dirigiéndonos y que esta noche sea una noche placentera donde tú, Señor, nos enseñes algo más, Señor. Nos des una visión, unos sueños para poder conocerte más, para poder aprender de ti más y para poder ser verdaderamente esos templos de Dios, esas casas de oración, esos templos de Dios donde mora tu Espíritu, mi amado Dios. Queremos que tu Espíritu more en cada uno de nosotros. Queremos que las pruebas vengan, Señor, que vengan las aflicciones, pero que es tu poder de tu Espíritu, Señor, y tu palabra que nos hace que nosotros salgamos avantes, que obtengamos, Señor, esa corona de campeones en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.